Eh, Vamos, lo que nos toca presentar esta vez es un esfuerzo nacional, así como vieron ayer en la presentación de mi colega Margaret, se ha hecho un esfuerzo regional para poder ir estableciendo la relación de la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria al cambio climático, pero en origen esta iniciativa regional nace en una iniciativa nacional en Bolivia, la idea nació ahí, y queremos compartir con ustedes los resultados de ese análisis a nivel del país, de Bolivia, y también ver cómo eso ha generado un impacto importante en las políticas públicas del gobierno de Bolivia y también en esfuerzos conjuntos entre el gobierno de Bolivia y el PMA. Entonces, esa es un poco la idea de esta presentación. Yo creo que a estas alturas todos sabemos el impacto que tiene el cambio climático sobre la seguridad alimentaria, pero tiene una serie de efectos sobre los diferentes pilares de la seguridad alimentaria, ¿no? Si vemos el próximo slide, los impactos climatológicos, tienen efectos sobre la disponibilidad de alimentos, es decir, la oferta, la producción de alimentos, que con el incremento de la intensidad y la recurrencia de los eventos climatológicos negativos, destruyen la producción, bajan los rendimientos y eso hace que la oferta de alimentos sea menor. Al ser una fuente de ingreso para una población muy importante, también afecta el acceso a los alimentos de esa población, es decir, la demanda de alimentos se ve reducida por la poca disponibilidad de recursos y también el uso al deteriorarse la nutrición, incrementarse las enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, los cambios climáticos afectan directamente a los tres pilares, generando inseguridad alimentaria y nutricional. ¿Por qué un análisis de seguridad alimentaria y cambio climático? El análisis nos permite identificar lugares, o sea, geográficamente, donde el cambio climático tiene mayor incidencia en la seguridad alimentaria. Nos permite interrelacionar variables. Es como todos hemos visto en todos los ejercicios y trabajos que estamos realizando, es un mundo de indicadores, de variables, que poco a poco se van interrelacionando y vamos aprendiendo sobre cuáles son los factores que involucran esta relación de cambio climático y seguridad alimentaria. Nos permite caracterizar las amenazas y la vulnerabilidad de áreas. En Bolivia fue el caso de los municipios, como veremos posteriormente. Y lo que es muy importante, apoyar al Estado a formular políticas y estrategias sobre la base de evidencia, ¿no? Le proveemos evidencia como PMA al gobierno para que establezca líneas estratégicas. Y finalmente, eso también ayuda a focalizar el trabajo. Tenemos pocos recursos, todos, en todos los países. Los gobiernos tienen pocos recursos, entonces tienen que concentrar los recursos en donde realmente hay problemas de esa relación de seguridad alimentaria y cambio climático, y estos estudios permiten identificar esos lugares y poder concentrar esos recursos en esos lugares. Por otro lado, en Bolivia, el gobierno ha hecho una distinción muy importante de dos estrategias de apoyo a la seguridad alimentaria y de creación de resiliencia ante cambio climático. Y eso se debe a que, por un lado, los cambios climáticos afectan a la seguridad alimentaria
afectando a los grandes productores de alimentos, ¿no? Los productores de quienes depende la seguridad alimentaria del país, los que producen los cereales, producen la leche, la carne, etcétera, y quienes cuando son afectados se pone en riesgo la seguridad alimentaria de todo el país, ¿no? Entonces, de ellos depende, digamos, la seguridad y la soberanía alimentaria nacional. Pero hay otro grupo que son los más vulnerables a la inseguridad alimentaria, a quienes más bien directamente les afecta cualquier evento climático y que apenas sufren esos efectos, entran en inseguridad alimentaria, se genera extrema pobreza, se genera desnutrición y a veces mortalidad. Entonces hay dos grupos y el gobierno en Bolivia enfrenta sus estrategias, divide su estrategia en dos áreas, ¿no? Bueno, un poquito retrocediendo a como PMA nuestra prioridad es apoyar al gobierno en el área de los más vulnerables, ¿no? Entonces, ayer Alan, creo que era el Günther que preguntaba dónde está la marca entre FAO y PMA. Este es un ejemplo de la marca, ¿no? O sea, la FAO apoya al gobierno con mucho énfasis en la parte de la oferta de alimentos, en la parte de disponibilidad, y el PMA se concentra un poco más en el tema de los más vulnerables. Ok, vamos a entrar a cuáles fueron los elementos considerados para este ejercicio, este análisis, que va a acabar con un mapa donde se identifican los municipios que son más vulnerables, cuya seguridad alimentaria es más vulnerable al cambio climático. Ese va a ser el producto de este ejercicio, pero para ello se han identificado tres áreas o componentes de análisis. El primero, los riesgos. El segundo, la seguridad alimentaria, y el tercero, los cambios climáticos, que son en conjunto los que van a determinar la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria a los cambios climáticos. Vamos con el primero, los riesgos. En el análisis de los riesgos han entrado no domino esta cosa, han entrado dos elementos de riesgo para los cuales existe información a nivel de país. El primero es inundación y el segundo es sequía. No hemos entrado en más de ello porque no hay información disponible. Conforme vaya produciéndose información, este proceso se va a ir mejorando, ¿no? Entonces, en lo que es inundación, se ha utilizado la información sobre la amenaza de inundación, que existe un mapa, ¿no?, en Bolivia, el cual se ha sobrepuesto sobre la superficie agropecuaria vulnerable a la inundación, la pobreza extrema y las necesidades básicas insatisfechas, obteniendo un mapa de riesgo de inundación. El mismo proceso ha sido realizado para las zonas afectadas por sequía, obteniendo el mapa de riesgo de sequía, con lo cual se ha podido armar el mapa de índice integrado de riesgos. O sea, zonas, municipios que son muy vulnerables a ambos fenómenos. Dentro del grupo, el componente de cambios climáticos, se ha utilizado tendencias, se han utilizado la tendencia, el incremento de la temperatura, de variaciones de precipitación y un estudio que hizo en Bolivia el Programa Nacional de Cambio Climático que tiene que ver con un índice de aridez. Es otra vez la información que está disponible. Fue esto de los incrementos, las tendencias de incremento de temperaturas y variaciones de precipitación, es una información bastante nueva que fue incorporada a este mapa, que en un ejercicio preliminar no existía esa información y una vez que se pudo obtener la misma se incorporó al análisis. Las tres variables
han producido lo que es el mapa del grado de amenaza de cambio climático, es decir, las zonas que debido a incrementos de temperatura y precipitación son más vulnerables a cambio climático. Finalmente, la seguridad alimentaria. Como se explicó ayer, el PMA produce tiene una metodología para hacer un análisis y mapeo de la seguridad alimentaria. En Bolivia este ejercicio fue realizado en el 2003, actualmente está siendo actualizado, pero se ha utilizado el mapa del riesgo de inseguridad alimentaria como la base del componente de seguridad alimentaria. Entre los tres se ha podido obtener lo que es el mapa de incidencia de los riesgos de desastres y cambio climático en la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, con este mapa se ha podido caracterizar diferentes zonas donde se ha establecido el impacto esperado del cambio climático y los habitantes urbanos y rurales altamente expuestos a eventos extremos, ¿no? Con este producto, el Estado boliviano cuenta con la evidencia para poder concentrar sus recursos que tengan que ver con esta temática, con este sector, en los lugares donde, como ven acá, sobre todo la región andina, cuanto más oscuro, más vulnerable, son de prioridad para el Estado, ¿no? Todavía hay trabajo por hacer, como todo lo que estamos haciendo, es un tema nuevo. Todavía hay que profundizar, generando modelos espaciales, profundizando el análisis de las incidencias del cambio climático, etcétera, etcétera. Todavía hay trabajo por hacer, pero ya tenemos una herramienta de política pública, porque se ha podido identificar grados de incidencia de riesgos y cambio climático en la seguridad alimentaria. El estudio está basado completamente en información oficial, ¿no? Oficial, digamos, autorizada por el gobierno. Es importante profundizar el análisis de cambio climático y su incidencia en diversas temáticas y sectores. Existen varios estudios en proceso cuyos resultados aún no han sido socializados, lo cual limita el proceso. Sí, hay muchos estudios, todavía no conocemos los resultados. Conforme se vayan conociendo, va a ir mejorando el proceso. Ya hay algunas formas en las que el Estado ha empezado a utilizar estos resultados. Uno de ellos es el seguro agrícola, que está empezando en Bolivia, debió empezar, no sé, hace un par de años, y ya está empezando a ser implementado. Los mapas son parte de lo que se llama los grupos 1 a 3 de alto riesgo, que es el seguro agropecuario para municipios en extrema pobreza, y los municipios 4 o 5, solo riesgos de excesos temporales de precipitaciones, o seguro agrícola integral. Ambos han utilizado esta información para establecer el nivel de riesgos. Las políticas de seguridad alimentaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras han incorporado esta información dentro de sus políticas, y el actual Plan Estratégico Institucional de Seguridad Alimentaria, que entiendo está siendo apoyado por Suiza o algo así, también incorpora esta información, ¿no? Entonces, ese era el objetivo. El objetivo era apoyar al Estado para conocer mejor cuál es la realidad y sobre esa realidad trabajar las políticas y concentrar recursos. Como próximos pasos, una vez que se ha podido trabajar con el propio gobierno e ir generando este tipo de instrumentos, el gobierno de Bolivia y el PMA han acordado establecer una estrategia conjunta para el futuro, porque cuando existe inquietud en conocer
sobre lo que es esta temática y cómo apoyar a quienes son vulnerables y se requiere incrementar su resiliencia, se necesita hacer de manera ordenada, ¿no? Y eso acordamos con el gobierno y se estableció que debíamos tener una estrategia de largo plazo a través de la cual el PMA podía apoyar al gobierno de Bolivia. Vamos a ver muy rápidamente después cuáles fueron esas líneas estratégicas y también preparar propuestas nacionales y regionales para que sean financiadas y poder implementar programas. Otro de los pasos que se está haciendo ahora, como les decía, se está actualizando el BAM en Bolivia. Entonces, muy brevemente, con el gobierno de Bolivia, principalmente el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, nos hemos sentado, hemos trabajado en hacer un diagnóstico sobre las políticas, normas, programas, actores de cambio climático y seguridad alimentaria en Bolivia. Se ha establecido líneas iniciales estratégicas en una reunión en Lima que tenía un objetivo regional, pero que se aprovechó para establecer también esas líneas regionales, la propuesta de Bolivia para esas líneas regionales como líneas nacionales. Se hizo un taller con todos los actores en las que se presentaron las líneas y fueron socializadas y aprobadas, y estamos en el proceso de que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras endose esta estrategia. La estrategia tiene 3 líneas. La primera tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad en temas estratégicos nacionales y en la planificación y gestión local, ¿no? Está ligada directamente a creación de capacidades, planes de desarrollo, sobre todo en el nivel local. La segunda es la gestión de la información en cambio climático y seguridad alimentaria, donde hay temas como información agroclimática, investigación, prácticas ancestrales. Bolivia tiene un observatorio agroambiental que es el ente oficial de producción de información relacionada con seguridad alimentaria, entonces hay que trabajar con el observatorio y más bien buscar fortalecerlo para que genere información que tiene que ver con cambio climático y seguridad alimentaria. Apoyar organismos nacionales de investigación y transferir tecnologías. La tercera línea tiene que ver con actividades directamente relacionadas con la creación de resiliencia comunitaria, ¿no? Donde se apoyan sistemas locales de producción de alimentos, se incrementa en resiliencia basada en un manejo integral de cuencas, donde se apoye a que haya una cultura de reserva de alimentos y, por supuesto, como habíamos dicho antes, el seguro agrícola. Eso es. Gracias.